Era enero de 1872. El viento soplaba a cántaros aquella mañana, blanco, quebradizo, cortante como un hueso sobre la piel seca. Brendan Graves estaba solo en su porche, con el rifle firme en sus manos, observando una figura que tropezaba en la nieve. Sin caballo, arrastrando una pierna. Los coyotes se movían más limpios. Él no gritó. No había hablado con nadie en casi 2 semanas y su voz se había vuelto áspera por el desuso. El ganado estaba encerrado, la leña cortada y el invierno había envuelto su vida con sus brazos como un fantasma paciente, apretado y silencioso. Así lo prefería él. Pero la figura se iba acercando cada vez más. No fue hasta que la cosa se desplomó sobre sus rodillas a solo 20 pasos de distancia, que se dio cuenta de que no era una cosa en absoluto, sino una niña. Levantó un rifle, no por crueldad sino por costumbre. Esta era una tierra salvaje, una tierra desesperada, y había visto demasiados trucos en demasiados inviernos. La muchacha levantó la cara hacia él, con los labios agrietados y el cabello salvaje y despeinado por el viento. Sin zapatos, sin guantes, solo un vestido de muselina roto y unos ojos demasiado viejos para tener 12 años. Por favor, dijo con voz áspera. No dispares. Brendan no bajó el rifle. Ella volvió a levantar la vista, entrecerrando los ojos por las ráfagas de viento. Su voz era como una oración que alguien olvidó terminar. Mi mamá se está muriendo, dijo. De hambre. Te llevaré con ella si me dejas vivir. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Solo viento. Solo el clic seco de la veleta girando sobre el granero. Los copos de nieve se aferraban a sus pestañas como pequeñas polillas blancas. Algo quedó atrapado en el pecho de Brendan. No es exactamente un recuerdo, sino el fantasma de uno. Su mandíbula, sus ojos grises, la cadencia de esa voz. El rifle se desplomó en su agarre. Luego cayó lentamente hasta que el cañón apuntó hacia la madera del porche. Él dio un paso adelante. ¿Hasta dónde? Él preguntó. Unas 2 millas. Caminé toda la noche. Ahora notó que sus piernas estaban modeladas de azul y rosa por el frío. Su respiración era entrecortada, pero sus manos estaban apretadas a sus costados como puños de soldado. Brendan no preguntó su nombre. Aún no. Él simplemente se giró y abrió el granero para ensillar su caballo. Sacó su vieja mecha de polvo de apaloosa y sacó una manta de una alforja, envolviéndola alrededor de sus hombros sin tocar su piel. Ella se estremeció de todos modos. ¿Sabes montar? Puedo intentarlo. Cabalgaron sin palabras. La nieve se espesó, cubriendo la pradera con un silencio ciego. El tiempo se deformó. Los árboles se inclinaban como hombres cansados. Cada ráfaga parecía capaz de arrancar la piel de un hueso. Ella iba detrás de él, con pequeños brazos alrededor de su cintura, pero sin sujetarlo con fuerza. Había vergüenza en su silencio. Ella no se quejó. En la cresta, señaló. Ahí, dijo ella. Abajo, cerca del borde de un arroyo congelado, se encontraba una casa derrumbada, con solo 2 vigas podridas y un marco de puerta hundido. El humo salía de una chimenea doblada como un último suspiro. Brendan se deslizó primero y la levantó con cuidado, notando la congelación que florecía en el borde de sus orejas. Ella cojeaba delante de él. Dentro, el olor a resina de pino y a enfermedad llenaba sus pulmones. Un pequeño fuego crepitaba. Sobre un lecho de paja vieja yacía una mujer, que apenas se movía, demacrada como la cola de un hambriento, con las manos dobladas hacia el pecho. Él se acercó más. Sus botas crujieron sobre la escarcha bajo sus pies y luego se detuvieron en seco. La niña susurró, «Mamá, traje a alguien». La mujer giró ligeramente la cara hacia el sonido y las rodillas de Brendan casi se doblaron. Era ella, Maybelle. Sus pómulos, antes suaves por la risa, ahora sobresalían bajo unos ojos hundidos. Sus labios se movieron, secos y apenas formando la forma de su nombre. Brendan se dejó caer sobre una rodilla.
Por un instante, la nieve del exterior desapareció de sus sentidos. Solo estaba ella, la mujer que había desaparecido hacía 8 inviernos sin una despedida, un entierro o un rastro. Aquel que había buscado hasta que la búsqueda se convirtió en amargura. Y allí estaba ella, hambrienta, desvanecida, viva. Ella intentó sentarse, pero no lo logró. Sus dedos se extendieron, temblando. Creí que habías muerto. Él respiró. Ella sonrió débilmente. No, simplemente me enterraron de otras maneras. Bonnie, la niña, estaba ahora detrás de él. Sus ojos iban del rostro de él al de su madre, reconstruyendo la tormenta en el silencio. La encontré, dijo, en una iglesia una vez. Ella estaba tosiendo sangre. La saqué a rastras. Hemos estado caminando desde antes de la helada. ¿La cuidaste? Brendan preguntó. Bonnie asintió una vez. Ella es todo lo que tengo. No la dejaré ir. Maybelle tosió, un rasguño seco que avivó el fuego. Brendan se movió rápido. Luego le dio de comer caldo del caldo contenido en su silla de montar. Se quitó el abrigo y se lo puso encima. Echó más leña al fuego hasta que rugió. Miró a su alrededor. Sin suministros, sin comida, sin herramientas. Nada más que un balde de nieve derretida y una Biblia con la mitad de sus páginas arrancadas para usarlas como leña. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Él preguntó. Demasiado tiempo, dijo Bonnie. Desde antes de Navidad y nadie lo sabía. Ella negó con la cabeza. A nadie le importa. Brendan miró fijamente el fuego. Sentía la garganta en carne viva. Cuando finalmente habló, fue como si fuera grava. Vendréis conmigo los dos. Maybelle intentó protestar, pero su voz era apenas un susurro. La hizo callar poniendo una mano en su frente. Suave, reverente, como tocar algo que alguna vez fue sagrado. Afuera. El viento aullaba como si la tierra misma hubiera estado conteniendo la respiración. Brendan envolvió a Maybelle en lana y la levantó en sus brazos. Ella no pesaba más que un niño. Bonnie ayudó a abrir la puerta, protegiéndose los ojos del viento. Colocó a Maybelle sobre la silla. Ella agarró débilmente el cuerno. Bonnie se subió detrás de ella. Brendan tomó las lluvias y las condujo de regreso al rancho, caminando junto a Dustwick con mano firme. Ahora la nieve caía con más fuerza. El silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de recuerdos, arrepentimiento y los primeros hilos delgados de algo más. Algo no dicho. Cuando llegaron al rancho ya había anochecido. Brendan llevó a Maybelle adentro, encendió todas las lámparas, hirvió papas, se quemó los dedos con la olla de hierro y no se dio cuenta. Más tarde, se paró al pie de la cama donde ella ahora yacía, con su pecho elevándose lenta y superficialmente. Bonnie lo observó desde la puerta. «La conoces», dijo claramente. Él asintió. «Desde antes, mucho antes de que nacieras». Bonnie miró sus botas. Ella nunca hablaba mucho del pasado. Brendan se giró hacia ella. «No tenía por qué hacerlo. Yo lo llevé». Bonnie no entendió, no del todo, pero percibió la gravedad en su tono y retrocedió hacia las sombras. Brendan se sentó nuevamente junto a Maybelle y le tomó la mano. Era más pequeño de lo que recordaba. «Más huesudo, más frágil», dijo ella. «Todavía hace frío», murmuró. Él le apartó un mechón de cabello de la sien. «Mantendré el fuego encendido». «No», susurró ella. «Me refería a mí». No respondió. No había nada que decir que no hiciera añicos algo ya frágil. En cambio, se recostó en la silla y la observó respirar. Y entonces, desde el pasillo, un susurro, suave, vacilante, casi perdido. «Señor Graves, ¿puedo preguntarte algo?» Se giró. Bonnie estaba descalza en la puerta otra vez, abrazándose. «Si no se despierta mañana, ¿me dejarás quedarme?» La miró fijamente un momento. La nieve se aferraba a la ventana tras ella como un encaje. Se levantó,
Cruzó la habitación y se arrodilló a su altura. Ya lo hice, dijo, y algo en el rostro de la chica se quebró. Solo un poco, ni una sonrisa, ni lágrimas, solo la primera calidez de saber que ya no estaba sola. Detrás de ellos. Maybelle se movió de nuevo y susurró su nombre. Suavemente, como ella también lo recordaba. La cabaña estaba en silencio, pero no silenciosa. Silencio era una palabra demasiado limpia. Esto era algo más, con un lento tic-tac del reloj de la repisa, el parpadeo entrecortado de las llamas de una lámpara de aceite y la respiración áspera e inconsistente de una mujer entre dos mundos. Brendan Graves estaba sentado en la mecedora de madera junto a la cama, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en su rostro. A la luz del fuego, los rasgos de Maybelle eran más delgada, con una forma desconocida. Piel hundida en las mejillas, labios pálidos y agrietados. Pero los huesos seguían siendo suyos. Pómulos altos, una mandíbula que él una vez había trazado con el dorso de la mano. Las mismas pestañas oscuras que solían recorrer su pecho mientras dormía. Se removió bajo la colcha. Un suave gemido, su cuerpo luchando por recuperarse. Bonnie estaba sentada en un taburete cerca de la ventana, acurrucada, demasiado cansada para hablar, pero reacia a dormir. Sus dedos aferraban una taza de caldo, intacta, tibia. Mantenía la mirada fija en su madre como una centinela, como lo había sido durante años, una niña demasiado valiente, demasiado quieta. Brendan guardó silencio durante un buen rato. No sabía cómo expresar esa clase de dolor. Las palabras en un lugar como este se sentían como uñas en la piel en carne viva. Los dedos de Maybelle se crisparon sobre la colcha. Brendan, murmuró, con los ojos aún cerrados. Él se acercó. Estoy aquí. Sus párpados parpadearon. Abierto. Sus ojos estaban nublados por la fiebre, pero contenían algo más profundo, reconocimiento, dolor y una especie de incredulidad que aún no se había asentado. Eres real. No lo fui, dijo en voz baja. Durante mucho tiempo. Intentó sonreír. Le tembló, torcida, pero era real. Sirvió una cucharada de caldo y la inclinó hacia sus labios. Ella la tomó despacio, el acto de tragar como tirar de una carreta cuesta arriba. Pero se la terminó. Le ofreció otra y otra. Creí que estabas muerta, susurró. Lo estaba. Ella no se lo explicó. Y él no le preguntó a qué se refería. Ambos comprendían que la muerte llegaba de más formas que las balas o la fiebre. Algunas personas morían cuando eran olvidadas, otras cuando las dejaban, y algunas como ella morían simplemente intentando sobrevivir en un mundo que olvidaba que las mujeres como ella existían una vez que caían en desgracia. Te busqué, dijo, más hacia el fuego que hacia ella. Te había sido. Ninguna nota, ninguna tumba, simplemente desapareció. Me llevaron. Las palabras fueron suaves pero cortantes. Se giró hacia ella, con los ojos entrecerrados. ¿Quién? Los colonos. Una caravana que se dirigía al oeste. Estaba intentando conseguir provisiones cuando una fiebre azotó el pueblo. Me dijeron que era demasiado tarde para regresar. No tenía opción. Estaba demasiado enferma para viajar. ¿Por qué no me escribieron? No te conocían. Apenas me recordaba a mí misma. La miró fijamente. La incredulidad se convirtió lentamente en algo más pesado. El dolor se convirtió en rabia, se convirtió de nuevo en silencio. Quería volver, dijo, pero llegó el bebé. Luego otro invierno, luego otra tumba. Enterré al hombre que nos ayudó a vivir. Entonces empezamos a caminar. Miró a Bonnie. Nunca se quejó. Incluso cuando le sangraban los pies, Bonnie no pestañeó. Estaba escuchando, pero manteniendo la distancia como siempre hacía cuando los adultos hablaban de cosas que los hacían frágiles. ¿Por qué aquí?, preguntó Brendan. ¿Por qué volver? Maybelle tosió, intentó incorporarse y él le pasó un brazo por detrás. No. Lo sé, dijo ella.
Quizás quería morir donde alguien aún pudiera saber mi nombre. A Brendan se le hizo un nudo en la garganta. Hice más que saberlo, susurró. Ella lo miró, luego lo miró de verdad, y por un instante, el fuego la cautivó, y él la vio como era antes. La chica con las botas desatadas y el pelo que siempre olía a pino. La mujer que bailó con él en el huerto después de la cosecha, mucho antes de que el mundo se partiera en dos. No has cambiado, dijo ella. Eso es lo peor, respondió él. Se quedaron sentados en ese dolor un rato, el fuego crepitando, la vieja casa asentándose a su alrededor. Más tarde, cuando Maybelle se durmió, Bonnie finalmente bebió su caldo. Brendan se levantó y puso otro leño en el fuego. El calor extendió sus dedos hacia la cama, lento y constante. Me habló de ti, dijo Bonnie. Brendan se giró. Lo hizo. No tu nombre. Simplemente como se sentía segura antes de los años fríos. Dijo que una vez hubo un hombre que mantuvo su promesas. No le creí. Él asintió una vez. Yo también dejé de creer. Ella seguía rezando por ti. Dejé de rezar. Bonnie miró fijamente las llamas. Dijo, el amor no muere. Solo espera a que tengas la fuerza suficiente para cargarlo de nuevo. Brendan volvió a sentarse, más callado que antes. No tenía mucho que decir al respecto, solo que algo en su pecho sentía como si se derritiera. Maybelle se removió en sueños, murmurando nombres de lugares que él no reconocía. Pueblos antiguos, rostros olvidados. Sus sueños eran un mosaico de cada año que habían perdido. Él permaneció a su lado toda la noche. Por la mañana, calentó agua en la estufa y le lavó suavemente la suciedad de los brazos con un paño suave. Le peinó el cabello con los dedos, desenredándolo del viento. Ella hizo una mueca, pero no dijo nada. No soy quien era, susurró, con los ojos abiertos, observándolo. Yo tampoco, respondió él. Ahora tengo una hija. La veo. No es suya, dijo ella abruptamente, con la voz casi quebrada. Él hizo una pausa. Es tuya. El tiempo se dobló. Todo era un sonido ligero. El olor a vapor que salía de la tetera se detuvo. Brendan no se movió. No habló. Bonnie volvió a estar en la puerta, pequeña e insegura. Había oído. Tenía los ojos muy abiertos, congelados en una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Maybelle giró la cara hacia la pared. Ya estaba embarazada cuando llegó la fiebre. No lo sabías. Ni siquiera yo lo sabía. Lo descubrí semanas después, pero para entonces ya estaba perdida. Brendan se puso de pie, pasó junto a Bonnie hacia el porche. El viento era más suave hoy, menos cortante, pero él no lo sintió. Se agarró a la barandilla hasta que la madera crujió bajo sus manos. Su hija. 12 años. 12 años de silencio, de dolor, de creerla desaparecida. Y todo ese tiempo, su propia sangre había estado caminando detrás de carretas, durmiendo en graneros, sobreviviendo inviernos sin nombre. Oyó el crujido de la puerta tras él. Bonnie salió con los brazos cruzados. No pedí nada de esto, dijo. Lo sé. Solo quería salvarla. ¿En serio? Ella lo miró fijamente. No quiero ser una carga. Tú, tía. No te conozco. Entonces empecemos despacio. Ella lo miró. El viento le alzó el pelo suavemente. Sus ojos, los ojos de Maybelle, buscaron en su rostro algo sólido. Algo que no se rompiera. Se arrodilló. Me llamo Brendan, dijo. Construyo cercas, monto a caballo y quemo frijoles cuando estoy nervioso. Puedo enseñarte a montar bien y a partir leña sin lastimarte los dedos. Ella no habló, pero tampoco se apartó. Tras ellos, la voz de Maybelle llegó débilmente desde la puerta, áspera pero segura. Siempre quiso saber de dónde venía. Bonnie se giró hacia ella, luego de nuevo hacia Brendan. El porche los contenía a los tres ahora, rotos, silenciosos, inseguros, pero juntos. Y en el silencio,
Una promesa comenzó a formarse. No hablada, no forzada, solo el primer aliento de algo que podría convertirse en una vida. En la nieve había amainado por la mañana, aunque el cielo seguía del color de la lata desgastada. Brendan enganchó la carreta con manos gruesas y metódicas, escuchando el ritmo del cuero contra el hierro, la madera contra el aire helado. Dentro de la casa, Bonnie ayudó a Maybelle a envolverse el chal, levantando las extremidades debilitadas de su madre como si fueran de papel. «No quiero que me vean así», murmuró Maybelle. «Estarás abrigada», dijo Brendan desde la puerta. Y más segura en el pueblo, no discutió, pero sus ojos brillaron con una vergüenza silenciosa. Se movieron lentamente. Bonnie la sujetó de un lado, Brendan del otro. Él levantó a Maybelle hasta el banco y le ajustó la piel de búfalo alrededor de las piernas. No había estado tan cerca del pueblo en una década, pero ahora el viaje era necesario. Suministros, un médico y una S para heridas que no fueran solo físicas. Bonnie se acurrucó a su lado, con los brazos cruzados firmemente, la cabeza alta. No dejaría que nadie la mirara demasiado tiempo. La carreta crujió entre la nieve y el aguanieve. El viento cantaba su misma canción seca sobre postes de cercas y hierba quebradiza. Brendan mantenía la vista al frente, las manos firmes sobre la lluvia, pero la sentía. La inquietud en la postura de Mayel, la tensión en la quietud de Bonnie. Al acercarse, el pueblo emergió como algo tallado en ceniza y humo, fachadas desgastadas por el clima, ventanas cerradas, letreros que se balanceaban con letras cansadas. 3 niños lanzaron piedras a una cerca. Uno de ellos se detuvo, con los ojos abiertos, y señaló. Una mujer que caminaba con un saco de flores se detuvo, le dio un codazo a su esposo, susurró. Brendan no oyó nada, pero lo vio todo, los rostros, las patas, el peso del juicio asentándose como polvo que no se lava. En la tienda, ató la lluvia y bajó primero. «Seré rápido», dijo. Pero Bonnie lo sorprendió. «Quiero ir contigo». Dudó. «Estará bien», añadió, señalando a Maybelle con la cabeza. Brendan la ayudó a bajar. Juntos entraron en la tienda, donde la campana sonó secamente sobre ellos. Detrás del mostrador estaba el señor aprendiz, un hombre con el pelo engominado de alguien que nunca trabajó la tierra, pero poseía la mitad de los bienes del pueblo. Apenas levantó la vista hasta que vio a Brendan. Entonces su sonrisa se quebró como el hielo. «Bueno», dijo el aprendiz, «no pensé que te volvería a ver con compañía». Brendan no dijo nada. Cogió harina, jabón, un saco de avena. Bonnie estaba de pie junto a él, quieta y en silencio, con la mirada escudriñando la habitación. Un niño se apoyaba en un barril de pepinillos, mirando fijamente. Ella le devolvió la mirada hasta que él se dio la vuelta. «Tú también querrás un buen pus», ofreció el aprendiz. «Para quien quiera que esté ahí fuera», Brendan levantó la vista. «Cárgalo a mi cuenta». «¿Seguro?», preguntó el aprendiz lo suficientemente alto para que algunos otros lo oyeran. «La cosa se propaga rápido. Se dice que acogiste a una mujer medio muerta y a su niña. Es extraño cómo la gente reaparece después de desaparecer sin nada más que susurros detrás de ellos». El rostro de Bonnie se tensó, pero Brendan dejó el saco con fuerza sobre el mostrador. «Ponlo en la cuenta», dijo nuevamente. Afuera, Maybelle observaba a través de la ventana congelada del vagón. Su aliento dejaba pequeños fantasmas en el cristal. Ella vio a la gente del pueblo reunida en rincones tranquilos. Vio cómo la esposa del predicador se daba la vuelta con una mirada que dolía más que el frío. Cuando Brendan regresó con los brazos llenos y Bonnie siguiéndolo detrás, ella hizo una pregunta. ¿Estuvo mal? Le entregó la manta nuevamente. No peor de lo esperado. Se dirigieron a la pequeña casa cuadrada de Irene Pascal, en las afueras de la ciudad. La partera una vez había ayudado a nacer a la sobrina de Maybelle y se había roto la pierna al resbalarse en el porche helado de Brendan 5 inviernos atrás. Ella respondió al golpe con una flor en la mejilla y un cucharón en la mano.
Brenden Graves, dijo levantando una ceja. ¿Campanas del infierno? ¿Qué estás arrastrando por mi porche ahora? Brenden no parpadeó. Necesito ayuda. Ella se asomó. Sus ojos se posaron en Maybelle. Algo en su rostro cambió. Reconocimiento, incredulidad, luego una silenciosa suavidad bajo espigas de sal. Creí que estabas muerto, dijo Irene. Todavía no, murmuró Maybelle. Irene se cruzó de brazos. Bueno, no sangres en mis pisos. La trajeron. La habitación olía a jabón y cebolla. Irene le dijo a Bonnie que cortara patatas y ladraba órdenes como un general. Mientras examinaba las manos y las mejillas de Maybelle, miró a Brenden. Ella tiene suerte. 2 días más y la estarías enterrando. Brenden miró las tablas del suelo. Ella no se está muriendo. No en mi tierra. No puedes mantenerla en secreto. Irene dijo, la gente habla. Deja que eme. Ya tienes una chica. La gente también hablará de ella. Bonnie dejó de cortar. La hoja tembló en sus dedos. Ella es mía, dijo Brenden suavemente. Irene lo miró y luego miró a Bonnie. Luego regresa otra vez. Bueno, entonces, dijo ella. Necesitará botas nuevas. Esa noche, Brenden encendió el fuego en casa mientras Maybelle descansaba en el catre junto al hogar. Bonnie estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, tallando un palo con el lado sin filo de su cuchillo. La casa ya no se sentía tan vacía. Aún así, algo presionaba entre las tablas del suelo y las paredes, la sensación de ojos afuera, de voces que se volvían lentas detrás de puertas cerradas. Brenden ya había vivido con susurros antes. No te mataron, pero te hicieron caminar diferente. Durante la cena, Bonnie preguntó, ¿volverá a ser fuerte algún día? Maybelle respondió antes de poder hacerlo. Ya lo soy. Su voz no era fuerte, pero tenía peso. Brenden sostuvo su mirada a través de la mesa. Mañana, dijo, arreglaré la barandilla del porche. Bonnie, ¿puedes ayudarme con el martillo? Ella sonrió débilmente. Nunca usé uno. Entonces aprenderemos juntos. Después de lavar los platos y Maybelle volvió a dormirse, Brenden se sentó en el borde del porche, escuchando al turno de noche y estirándose a su alrededor. Las estrellas asomaban entre las nubes, vacilantes pero reales. Escuchó pasos. Bonnie se unió a él, con una manta sobre los hombros. Nunca tuve un porche, dijo. Ninguno que no se haya caído. Ya tienes uno. Ella dudó y luego preguntó, ¿por qué te quedaste aquí todos estos años? Se frotó las manos, lento y pensativo. Pensé que tal vez si me quedaba quieto el tiempo suficiente, el mundo podría volver a ser como antes. Ella asintió una vez. Me alegro de que así fuera. Él la miró. Realmente lo miré. El ángulo de su frente, la firmeza de su barbilla, pedazos de él, pedazos de Maybelle. Sacó una pequeña lata de su bolsillo. Dentro de un antiguo amuleto tallado, un símbolo que una vez hizo con hueso cuando pensó que se convertiría en padre. Hice esto cuando no sabía qué hacer con la esperanza, dijo. Lo conservé de todos modos. Ella lo tomó con cuidado, acunándolo en sus manos como si fuera de cristal. Nunca tuve nada que fuera mío, susurró. Lo haces ahora un sonido detrás de ellos. Una tos. Maybelle se apoyó en la puerta observando. Yo solía rezar, dijo ella, que seguiría siendo el tipo de hombre que daba regalos silenciosos. Lo intenté, respondió Brenden. Incluso cuando le dolía, ella se acercaba más, lenta e inestable. Puedo caminar de nuevo, dijo ella. Todavía me duele. Pero puedo. Se puso de pie y extendió la mano. Sus dedos se deslizaron hacia su palma. No sé qué somos ahora, dijo, con la voz casi perdida en el viento. Nosotros lo logramos, respondió. Y la mirada que intercambiaron entonces no era romántica. Era algo más antiguo, más merecido.
El tipo de conocimiento que surge solo de la ruina compartida y del recuerdo prolongado. Entonces la voz de Bonnie se oyó suavemente. «Hay alguien afuera». Brendan se giró y entrecerró los ojos. Una figura estaba parada junto a la cerca, con el abrigo largo y la insignia reflejada en la luna. El sheriff Lionel Maxwell, observando, sin moverse, sin sonreír, solo esperando. La mano de Maybelle se apretó en la de él. El sheriff no apareció por el camino esa noche. Él simplemente observaba, con una mano apoyada en la barandilla de la cerca y la otra en su cinturón, como un hombre que sopesa la paciencia frente a la política. Luego inclinó su sombrero hacia Brendan sin decir palabra y desapareció en la oscuridad. Su silueta se perdió en el silencio del viento y el humo del bosque. Pero el mensaje estaba claro. Estaban siendo observados. Por la mañana, la nieve dio paso a un cielo brillante y quebradizo, de esos que todo lo magnifican. Sombras, voces, dudas. Brendan cortaba leña detrás del granero mientras Bonnie alimentaba a las gallinas. Torpe pero decidido. Ella tarareó una melodía baja que él no reconoció. Un himno o algo parecido. Le sentaba bien. Una niña hecha de silencio y resiliencia, tarareando para alejar el dolor. Dentro, Maybelle dobló un vestido de algodón desgastado que Irene le había regalado. Ahora se movía más lento, pero con más firmeza. Se estaba reconstruyendo, no en voz alta, sino con la tranquila dignidad de alguien que sabe lo que cuesta sobrevivir y lo que se necesitaría para pertenecer nuevamente. Brendan se secó la frente con la manga. El hacha golpeando rítmicamente el tocón. Cada golpe resonaba como una puntuación en sus propios pensamientos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver? ¿Por qué fue más difícil perdonar al mundo que perdonarla a ella? A media mañana, el golpe volvió a sonar, seco y decidido. Maybelle se detuvo frente a la estufa. Bonnie se quedó quieta cerca de la ventana. Brendan abrió la puerta. El sheriff Lionel Maxwell se quedó con sus botas firmemente plantadas sobre los tablones del porche, con el rostro como un sermón que aún no había decidido si advertir o condenar. «Necesitamos una palabra», dijo el sheriff. Brendan salió y cerró la puerta detrás de él. Caminaron hacia la cerca, con las botas crujiendo sobre la hierba congelada. «Me enteré del viaje a la ciudad», dijo Maxwell. «Se dice que has acogido a una mujer que ya no debería estar aquí». «Sí lo hace», dijo Brendan. «Y la niña, ella es mía». La mandíbula de Maxwell se crispó. Sin papeles, sin matrimonio, sin registro eclesiástico, solo una historia que nadie pidió. «No hace falta papel para saber qué es la sangre», respondió Brendan. «Y no necesito permiso para proteger lo que es mío». El sheriff se quedó mirando la casa. «Algunas personas recuerdan cómo se fue», dijo. «Ella no se fue». Brendan se enojó. «Ella fue secuestrada. Enfermedad, hambre, años de estar perdido. Y ahora ha vuelto como si nada hubiera pasado». El aliento de Brendan empañó el aire frío. Se cruzó de brazos. «Ella regresó rota. Y ella se está curando. Eso es más de lo que puedo decir de esta ciudad». La voz de Maxwell bajó. «He mantenido las cosas en silencio, Brendan, porque has sido bueno con esta tierra. Pero esto ya no se trata solo de ti. Ahora tienes una chica y le estás contando a la gente una historia que no encaja con las que cuentan en la cena». Brendan se giró por completo y su voz sonó baja y áspera. «Luego podrán cambiar sus historias». El sheriff lo miró largo rato, luego asintió, no en señal de acuerdo, sino como una advertencia que había llegado al límite. «Estaré observando», dijo. Brendan regresó a la casa. Bonnie levantó la vista de su silla con ojos interrogativos. Maybelle sostuvo su mirada desde el otro lado de la chimenea, con las manos enterradas en hilo de lana. Ella se estaba desenredando poco a poco. Él no dijo nada, simplemente caminó hacia la mesa y se sentó. El crepitar del fuego llenó la habitación. Más tarde esa tarde, dieron un paseo. Maybelle insistió, incluso mientras sus piernas temblaban bajo su falda.
Necesitaba sentir el viento sin que estuviera atado al miedo. Bonnie caminaba adelante, persiguiendo los rayos de sol que atravesaban los árboles desnudos. ¿Te arrepientes? Maybelle preguntó. Brendan disminuyó la velocidad. ¿Qué parte? Déjame entrar de nuevo. Exhaló larga y silenciosamente. Nunca te dejé salir, dijo. Ella parpadeó y luego rió suavemente. Se quebró a mitad de camino y se convirtió en algo más honesto. No sabía si me creerías, dijo. Cuando te hablé de Bonnie, no lo hice. Al principio no lo admitió, pero lo vi en ella. Te vi en ella también. Por eso no se lo dije. No quería que ella sufriera por algo que nunca conseguiría. Brendan se detuvo y se giró hacia ella. Todavía estoy aprendiendo qué hacer con ello, dijo. Ser padre de alguien que ya ha hecho tanto solo no es fácil. No, dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. Pero tampoco lo es ser su madre. Y nunca he estado más seguro de nada. El viento se levantó de nuevo, rozando su cabello con los ojos. Él extendió la mano y metió un mechón detrás de su oreja. Su mejilla se inclinó ligeramente ante el tacto. De regreso a la casa, Bonnie estaba colocando un manojo de leña al lado de la estufa. Sus mejillas estaban rojas y sus manos raspadas. ¿Ya terminaste? Brendan preguntó. Ella asintió. Ya basta por mañana. Entonces descansa. Ella no sonrió, pero sus hombros se relajaron. Esa noche la cena fue más tranquila. Pero el silencio había cambiado. Ya no hacía frío. Había algo espeso que crecía, como raíces debajo de suelo congelado. Después de limpiar los platos, Brendan sacó un pequeño bulto de debajo del armario. Era un cuero viejo y desgastado atado con una cuerda. ¿Qué es eso? Bonnie preguntó. Algo que tenía pensado regalar hace mucho tiempo, dijo desatando el nudo. En su interior, envuelto en lino, había un pequeño par de mocasines cosidos por su madre mucho antes de fallecer. Destinado a un niño que nunca llegó. Estaban esperando, dijo. Ahora ya no tienen por qué hacerlo. Bonnie los tocó suavemente, casi con reverencia. Su voz era casi un susurro. Gracias. Maybelle observaba desde la esquina, las lágrimas no caían, sino que se acumulaban como una tormenta que respetaba las paredes. Más tarde, cuando Bonnie se fue a la cama, Brendan y Maybelle se sentaron junto al fuego. Sus manos descansaban en su regazo, con las palmas abiertas, como si todavía estuviera aprendiendo a estar vacío sin tener miedo. Quiero quedarme, dijo. Yo también te deseo, respondió. Ella negó con la cabeza. No solo en tu casa, en tu vida. Él extendió la mano para tomar su mano. No rápido, no dramático, simplemente honesto. Ya lo eres. Ella miró hacia las llamas. Todavía estoy enfermo. Todavía no he vuelto del todo. Yo tampoco, dijo. Un golpe rompió el silencio. No es muy ruidoso, pero sí pesado y mesurado. Brendan abrió la puerta. Porque en el porche había hombres, no diputados, no desconocidos, solo hombres de la ciudad, granjeros, comerciantes, observadores. Escuchamos que ella vive aquí ahora, dijo uno. Lo es, respondió Brendan. Vinimos a preguntar. ¿Es esto lo que quieres? Brendan miró más allá de ellos hacia el pueblo que se extendía al final del camino, con luces parpadeando como viejas dudas. Pensó en la forma en que Maybelle miraba a Bonnie, en la forma en que Bonnie ahora dormía con ambas manos abiertas, en la forma en que esta casa había comenzado a respirar de nuevo. Este es el que quiero, dijo. Un hombre asintió. Otro se movió incómodo. Y el primero añadió, no esperéis que el pueblo lo olvide. No lo necesito, dijo Brendan. Solo necesito que se acostumbren a lo que no pueden cambiar. Se fueron sin más palabras. Brendan se giró y encontró a Maybelle detrás de él observándolo. «¿Lo oí?», dijo ella. «No lo dije por ellos». «Entonces, ¿para quién?». «Para ti». Y por un momento permaneció allí, no frágil, no como un fantasma,
sino real, con los hombros rectos y la mirada firme, como si estuviera en su propia tierra por primera vez. «Necesito mostrarte algo», dijo. Caminó hacia la chimenea, levantó una tabla suelta del suelo y sacó un sobre amarillento. Dentro había una carta doblada, arrugada 100 veces, y un relicario. «Nunca lo envié», susurró, «pero lo escribí». Después de que nació Bonnie, cuando todavía pensaba que había una posibilidad, abrió la carta lentamente. Lee la primera línea. «Si alguna vez te llega esto, quiero que sepas que le puse ese nombre por la luz que aún brillaba en medio de la tormenta». Brendan parpadeó. «Su nombre completo es Bonnie Bell», susurró Maybelle. «Guardé la campana para mí. Lo de Bonnie fue por la claridad que me diste una vez». Sus manos temblaban mientras sostenía la página, y luego afuera un caballo corría en la oscuridad. Las botas tocaron tierra congelada. Alguien más venía. Pero esta vez no hubo juicio en las huellas. Era algo más antiguo, un ajuste de cuentas. El golpe se escuchó otra vez, una vez, 2 veces, lento como un juez decidiendo la culpabilidad. Brendan estaba de pie en la puerta, la luz del fuego se extendía detrás de él, su sombra larga y alta a través de los tablones del porche. Bonnie se incorporó de su saco de dormir junto a la chimenea y se frotó los ojos. Maybelle ya estaba de pie a pesar del dolor que todavía sentía dentro de sus costillas. Algo en el sonido había congelado la casa. Él abrió la puerta. En el pálido borde de la luz de la luna se encontraba un jinete. Esta vez no había ninguno de los habitantes del pueblo. No, el sheriff. Se trataba de una mujer que cabalgaba alta, con una capa azul intenso, gastada por la silla de montar y con las botas agrietadas por el polvo. Irene Pascal. Sus ojos se dirigieron a Brendan, luego al espacio detrás de él, donde el fuego brillaba con un tono dorado en el rostro de Maybelle. «Vengo a advertirte», dijo Irene sin desmontar. «Se reunirán esta noche. Maxwell, aprendiz, la mitad del consejo municipal. Quieren que te vayas. Todos ustedes». Brendan no se inmutó. «¿Por eso viniste?» «No», dijo ella suavizándose la voz. «Vine porque alguien debería representar a una mujer que se arrastró hacia atrás desde el borde y a una niña que nunca dejó de caminar hacia adelante». Maybelle entró en la puerta al lado de Brendan y su mano rozó suavemente la de él. «Tienen miedo de lo que les recordamos», dijo. «Que la supervivencia no siempre parezca respetable». Irene asintió. «Vendrán al amanecer». Maybelle miró a Brendan. «Entonces hagamos que el amanecer sea nuestro». Se volvió hacia Bonnie. «Consigue tus botas». La niña obedeció sin decir palabra, atando los cordones de cuero como si lo hubiera hecho toda su vida. El aire dentro de la casa ahora se sentía más claro, libre de dudas. Maybelle se envolvió el chal con más fuerza. Sus pasos eran lentos pero firmes. Brendan ensilló a Dustwick y enganchó el carro con una precisión silenciosa. Bonnie se subió al lado de Maybelle, acunando los viejos mocasines en su regazo. No se dirigieron hacia las afueras de la ciudad. Ellos entraron en él. Ni escondido, ni mendigando. Llegaron cuando el sol empezaba a salir, fino y dorado, abriéndose paso a través de la escarcha como una promesa. El humo salía de las chimeneas, las puertas crujían al abrirse, la gente miraba fijamente, algunos susurraban. La reunión ya estaba en marcha en el salón de la iglesia. Brendan no esperó a que lo llamaran. Él entró. La charla se fue apagando como una cortina que caía. Los rostros se giraron, sospechosos, ceñudos, curiosos. Maxwell estaba de pie cerca del púlpito. Aprendiz a su lado, con los brazos cruzados como si fuera un juez. «Dije que vendríamos», dijo Brendan con calma. «Ahora estamos aquí». Maybelle dio un paso adelante. Cada paso resonaba. Su vestido era sencillo. Sus manos llevaban las cicatrices del invierno, del hambre, del parto, pero su barbilla estaba levantada y sus ojos claros. Bonnie la siguió de cerca, sosteniendo una pequeña Biblia encuadernada en cuero presionada contra su pecho como una armadura.
Escuchamos sus preocupaciones, continuó Brendan. Y escuchamos. Se giró lentamente, observando cada rostro. Dices que no pertenecemos. Que es una vergüenza. Que la chica es un interrogante que no quieres que se responda. Pero yo digo que es lo único que ha hecho que este pueblo parezca merecer la pena. Se oyó un murmullo, pero nadie lo interrumpió. La voz de Maybelle le siguió. Suave pero limpia como el cristal. No volví para enmendarlo. Volví porque recordaba la tierra, el hombre. La verdad que una vez me retuvo aquí antes de que me lo arrebataran todo. Hizo una pausa. Enterré 2 inviernos de silencio. Caminé con ampollas hasta que mi hija dejó de sangrar. Y me quedé en la puerta de Brendan, no para rogar, sino para traer lo que quedaba de mí a casa. Tomó la mano de Bonnie. La chica la apretó con fuerza. No somos un peligro. Terminó. Somos la historia por la que rezas cuando la nieve llega temprano. Nadie habló durante un largo rato. Entonces Irene se levantó en la última fila. Me dijo una vez, Irene dijo que el frío te enseña a amar más despacio pero con más fuerza, y he visto ahora mismo. Se giró hacia la habitación. Que se quedaran o perderían la decencia que aún le quedaba a este pueblo. Maxwell se quedó boquiabierto. Su voz salió baja. ¿Crees que las palabras lo justifican? No, dijo Brendan, pero lo hacen saber. Maxwell bajó lentamente, se acercó a Maybelle. Su rostro era indescifrable. ¿Recuerdas lo que te dije?, dijo. Lo recuerdo, respondió ella. Me dijiste que lo arruinaría. Maxwell asintió una vez. Parece que le trajiste la vida. Se giró, no dijo nada más, y salió por la puerta trasera de la iglesia. Afuera, el cielo se había teñido de melocotón. La nieve brillaba como si alguien hubiera espolvoreado el pueblo con ópalo triturado. La gente del pueblo se fue filtrando lentamente, con la cabeza gacha, sus pensamientos dando vueltas en el espacio que el silencio dejaba atrás. Sin vítores, sin perdón en voz alta, solo quietud, que a su manera era paz. Brendan tomó la mano de Maybelle mientras estaban bajo el árbol desnudo fuera de la iglesia. El mismo árbol donde una vez grabó sus iniciales. Mucho antes de que el mundo se desmoronara. Ahora lo miraba, no como el hombre que una vez amó, sino como el hombre que había esperado de todos modos. No necesitamos su bendición, susurró. No, dijo él. Pero me alegro de haberla ganado. Bonnie corrió hacia la carreta, con las trenzas ondeando, el relicario que Brendan le había regalado balanceándose en su cuello. Maybelle apoyó la cabeza en su hombro. El fuego en mí casi se había extinguido. Lo llevaste tú, dijo él, envolviéndole el abrigo sobre los hombros. Lo mantuviste encendido, incluso cuando nadie te vio. Regresaron lentamente. La ciudad ya no miraba fijamente. Algunos incluso asintieron. Y cuando llegaron a la casa del rancho, el sol había salido por completo, proyectando largos rayos dorados sobre el porche, el campo, el techo bajo el cual Maybelle solía soñar. Brendan la bajó suavemente. Bonnie ayudó. Juntos entraron en la casa. El calor no provenía del fuego. Estaba en la forma en que la habitación ya no tenía eco. Esa noche, Bonnie colocó los mocasines sobre la repisa y les susurró como si fueran reliquias. Y Maybelle, acostada debajo de una colcha que ella misma cosió esa mañana, miró a Brendan y dijo, «Si nunca nos vamos de nuevo, no me arrepentiré de nada». Él tomó su mano y besó la cicatriz en su nudillo. «Aquí termina el frío», murmuró. Ella sonrió. «Y el amor permanece».